Bueno, iglesia, aquí estamos para aprender. Los discípulos del Señor aprenden, pero también lo que aprenden lo accionan. Porque si aprendemos y no accionamos, entonces somos malos discípulos. Y los discípulos son seguidores del Maestro. Amén. Quiero que anotes ahí lo que también están observando, el título que el Señor me dio hoy para compartir. Una meta transformadora de valor eterno. Una meta transformadora de valor eterno. ¿Qué es una meta, iglesia? Una meta es el fin donde yo quiero llegar. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto metas a nivel personal, familiar, laboral? Muchas metas han sido alcanzadas. Otras están por alcanzar. Pero sabemos que hay un fin que yo tengo que luchar hasta poder ver lograda esa meta, ¿verdad? Quiero que en la medida que vayamos aprendiendo, tú también ahorita mismo pienses en qué metas a nivel personales tienes y cuántas has alcanzado, cuántas te falta por alcanzar. Pero también quiero que nos enfoquemos en que también hay metas espirituales. Y muchas veces como que la balanza se inclina más de un lado que del otro. Entonces, meta es el fin. El otro término clave hoy es transformadora. Por eso el título es una meta transformadora de valor eterno. La palabra transformadora tiene que ver con renovador, renovarse. Cada vez que tú quieres lograr una meta, entonces esas acciones, ese deseo deben reenfocarse cada día más. Porque si hoy no logré alcanzar la meta, entonces para llegar a ese fin, de pronto me va a tocar reenfocarme con acciones, con nuevos deseos, para lograr llegar entonces a esa meta. Y valor eterno, que yo creo que ese va a ser el énfasis hoy, valor eterno. Usted se ha preguntado, iglesia, porque a veces nosotros hay algunas cositas que no las sabemos como que explicar. Cuando a nosotros se nos pregunta, ¿cuál es tu meta como cristiano? ¿Qué deberíamos contestar? Yo quiero que vayas un momentico a Colosenses, versículo 1, 2 y 3. La meta del cristiano la podemos ver muy clarita en el libro de Colosenses 3, cuando dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas ¿de dónde? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba. Mire, fíjense, el buscar necesita de un esfuerzo. Para tú encontrar algo, y si está bien escondido, te toca entonces sacar tiempo, te toca aumentar tus estrategias, te toca esforzarte. Por eso el Señor nos dice, buscar las cosas de arriba. No va a ser fácil en este tiempo lograr esa meta. ¿Y por qué, iglesia? Porque hay tantas cosas donde tú te tienes que enfocar en el día, en cuántas cosas nos enfocamos. Y si muchas veces nosotros somos sinceros con Dios y con nosotros mismos, muchas veces nos enfocamos en lo que está a nuestro alrededor y se nos olvida que así como estamos buscando las cosas terrenales, se nos está olvidando poner el mismo esfuerzo y las mismas ganas para buscar al Señor. Y nos dice la segunda parte, poned la mira en las cosas de arriba. Eso implica que si mi enfoque está aquí, el Señor me dice, tu enfoque debe estar acá. Y para yo entonces quitar mi mirada de un lugar, oiga, a veces no es tan fácil. No es tan fácil. Por eso el Señor nos está diciendo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Qué promesa tan linda, ¿verdad? Que si nosotros nos aferráramos a esta promesa, que nuestra vida está escondida en Dios, ¿usted cree que nosotros no nos esforzaríamos más en buscar al Señor? En sacar más tiempo para Él, porque entre más yo busco, mi vida se esconde más en Él. Es como si la protección del Señor, ese toldo, esa sombrilla, ese abrigo que representa a mi Dios, esté conmigo todo el tiempo. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria.
Entonces, partiendo ya de esto que ya tuve, ya les expliqué lo que es meta, lo que implica entonces la transformación y lo que es nuestro enfoque eterno. Entonces, el Señor nos está diciendo hoy, bueno, iglesia, ¿cuánto estás haciendo tú? ¿Cuántas acciones estás tú poniendo en práctica para que esas acciones revolucionen nuestras vidas y revolucionen la vida de otros? Porque es que cuando nosotros conocemos al Señor, el Señor no quiere que lo que haya revolucionado tu vida se quede contigo, sino que tú también, ¿verdad?, revoluciones otras vidas para la eternidad. Para la eternidad. Y eso implica entonces que seamos fieles. Y un día yo me acuerdo que en el ayuno nosotros hacíamos mucho énfasis que si no nos cuidamos nosotros mismos, ¿cómo podemos ayudar a otros? Si tú mismo no sabes que tienes que hacer ajustes, de buscar las cosas de arriba, de poner la mirada en las cosas de arriba, de revolucionar con tu vida a otros, entonces estamos haciendo mal el trabajo. El Señor ponía muy fuerte en mi corazón que en este tiempo Él quiere que seamos revolucionarios, pero en el buen sentido de la palabra. Que podamos ser instrumentos para revolucionar vidas, esas vidas que están necesitadas, esas vidas que están pidiendo a grito un mensaje. Pero si tú no buscas las cosas de arriba, ¿qué mensaje vas a dar? El Señor quiere que en este tiempo ayudemos a cambiar. El Señor quiere que en este tiempo seamos más fieles que en cualquier otro tiempo. El Señor quiere que en este tiempo nos apasionemos por la palabra de Dios, que nos apasionemos por obedecerlo y participar activamente en la iglesia. Yo creo que esta última parte el Señor nos está dando duro en este tiempo, porque el Señor no quiere un pueblo dormido. El Señor quiere una iglesia despierta, una iglesia que esté participando activamente con esos dones, con esos talentos que el Señor nos ha dado. Cosas que vayan a afectar a otros para la eternidad. Estamos sí en un tiempo que hay que cuidarnos, pero estás afectando a otros con tu estado en WhatsApp, estás afectando a otros con tus publicaciones en Facebook, estás afectando a otro cuando alguien te llama y te dice necesito que me des un consejo. Estás hablando más de ti que de Cristo. Yo creo que hoy el Señor nos está exhortando, iglesia. Y pensando en todo esto, entonces, también otro versículo para saber cuál es nuestro enfoque. Filipenses 3, del 12 al 16. Filipenses 3, del 12 al 16. Con esto no quiero decir que yo lo haya logrado. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho. ¿Usted cree que los pastores lo hemos logrado? Nosotros también estamos muchas veces cruditos. Pero también es un desafío para nosotros. Que cuando el Señor nos dice busquen, hay que buscar. Que cuando el Señor dice hay que sacar tiempo, hay que sacar tiempo. Que cuando el Señor nos dice, bueno, estás concentrado en muchas cosas a tu alrededor, pero te necesito hoy, hay que hacerlo. Dice, ni tampoco que ya sea yo perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante. O sea, bueno, Señor, hoy no pude esforzarme, pero mañana sí. Hoy, Señor, me faltó. Hoy me equivoqué, hoy no hice las cosas como debía hacerlas, pero voy a seguir adelante. Voy a buscar acciones, motivaciones que vayan en vía de la transformación. Y no que yo me quede igual, luchando por alcanzar esa meta. ¿Cuál es esa meta, iglesia? Poner la mirada en las cosas de arriba. Esa es una meta del cristiano. Pues para eso me salvó Jesucristo. Jesucristo nos salvó. No es para estar allí como unos entes inactivos en el lugar donde Dios nos ha puesto, sino para ser revolucionarios, para transformar vidas.
¿Cuántos compañeros de trabajo has transformado? No tú, predicándoles el evangelio. Ahorita me llamaba un compañero de trabajo y le dije, conéctese. Le mando el link y oré por él. Y yo creo que eso es lo que el Señor está pidiendo. Que no te detengas y no te paralices. ¿Qué voy a decir? No, háblale de Jesucristo. Háblale de esa fuente de agua viva que te transformó a ti para hacer que con tu vida y con tus acciones y con esa palabra reveladora que Dios nos da podamos transformar a otros. Y dice la palabra, pues para eso me salvó Jesucristo. Hermanos, yo sé muy bien que todavía no he alcanzado la meta, pero he decidido no fijarme en lo que ya he recorrido. Muchos cristianos se paralizaron en lo que ya habían hecho. Como decir uno, ya yo trabajé tanto, ya yo hice tanto. Pero yo creo, iglesia, que todavía nos falta ser esos instrumentos de nuestro Dios para alcanzar muchas almas para su reino. Y yo creo que como el apóstol Pablo tenemos que decirle al Señor, sigo adelante con el trabajo. Sigo adelante esforzándome por conocerte hasta el último día que esté en esta tierra. Y si tu generación ve eso en ti, te aseguro que esa generación será más poderosa. Esa generación será transformadora de muchas más vidas de lo que hoy el Señor ha hecho contigo. Porque nuestros hijos están observándonos. Nuestros hijos están oyendo. Nuestros hijos están buscando así para buscar la caída de nosotros. Y para apoyarse en eso y decir, bueno, si mi mamá se cansó, pues yo me voy a cansar. Si mi mamá se quejó, pues yo me voy a quejar. No vamos a darle lugar al enemigo para hacer piedra de tropiezo de nuestros hijos en este tiempo, porque vamos a ser portadores de fe a una generación que necesita levantarse creyendo que Jesucristo es lo primero en cada uno de nosotros. Y pensando en todo esto, el Señor me daba 2 Corintios 4 del 1 al 18. No sé por qué el Señor siempre me da el apóstol Pablo. A mí lo que es el apóstol Pablo y el apóstol Pedro son interesantes personajes que fueron transformados para transformar. Me permito leer el pasaje de 2 Corintios 4 del 1 al 18. Quiero contextualizar algo un momento. En esta carta a los Corintios, la primera carta, algunos miembros de la iglesia no quieren al apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios hay miembros que no quieren al apóstol Pablo que sea su líder. Porque parece que estuvieran en contra de lo que el apóstol Pablo estuviera enseñando. Y muchas veces en este tiempo la iglesia no va a querer escuchar lo que el Señor está diciendo. Porque según ellos estaban enseñando cosas incorrectas. ¿Y sabe qué era lo que enseñaba Pablo? Yo les pido un momentico que se devuelvan al versículo, al 2 Corintios 3, por favor. Cuando el Señor está diciéndole a la iglesia a través del apóstol Pablo en 2 Corintios 3, en el versículo 3, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Él estaba predicando a la iglesia, o sea, hay un nuevo pacto que se dio a través de Jesucristo. Y lo que tú eres
Y lo que yo soy no ha sido por mis títulos, ni por lo que sé, ni por nada de eso. Eso lo consideraba el apóstol Pablo basura. Lo que somos hoy, iglesia, lo que tú tienes, donde Dios te ha llevado, ha sido por la gracia y la misericordia de Dios. Y eso era lo que decía el apóstol Pablo. Y por eso entonces lo insultaban. Y llega el momento en esa primera carta que no lo defienden. Hay momentos que siente uno como líder que está solo. En la segunda carta a los Corintios, esta también, que es la que vamos a apuntar hoy, también es muy personal. Usted nota en estas palabras del apóstol Pablo algo como muy emocional, sus emociones a flor de piel. Aquí parece ser que la mayoría de las personas en Corinto ya habían corregido a esa persona que se había levantado en contra de Pablo. Es más, ya están un poco arrepentidos de no haber corregido a esa persona y ya manifiestan amor al apóstol Pablo. Fíjense que ayer la hermana Carmen enseñaba a los prejuveniles acerca de la iglesia, ¿verdad? Y que estamos llamados a ser una iglesia saludable, una iglesia sana. Y que así como el cuerpo tiene muchos miembros, pues la iglesia tiene, mire, vea cuántas personas con diferentes personalidades, características. Y bueno, que Dios nos libre de que en nuestra iglesia, ¿verdad? Haya alguien que no acepte la palabra, que no acepte lo que el Señor nos está diciendo en este tiempo. Entonces, en esta carta Pablo se defiende contra las malas personas y con lo que se está diciendo de él. Ese es el contexto de la segunda carta a los Corintios, que es la que vamos a leer. Y los últimos 4 capítulos, ya entonces el apóstol Pablo participa en la cruz, diciendo que las aflicciones que en este mundo vivimos, estamos participando de lo que también una vez Cristo participó, para poder entonces participar de la gloria y de la resurrección de Él. Me voy a concentrar entonces en leer 2 Corintios 4 del 1 al 18. ¿Qué hacía que el apóstol Pablo no tirara la toalla? En términos costeños, para nuestros hermanos venezolanos aquí, tirar la toalla es dejar todo. Ya no puedo más. Bueno, vamos a ver aquí en este pasaje. Primero quiero aclarar que el término desmayar es cansarse, abandonar, perder ánimo, desalentarse, descorazonarse, debilitarse. Mejor dicho, el que dice me desmayo, ahí quedó. Esas palabras no deben estar en la boca de un cristiano. Porque nosotros, cuando sentimos que viene esa presión en nuestra vida, es cuando más tienes que agarrarte del Señor. Es cuando más tienes que decir, y ese es mi versículo lema, Efesios 6:10, unido a ti seré fuerte, Jesús. Y eso no nos va a hacer desmayar. Pero ¿qué pasa? Estoy debilitándome y entonces me pongo a llorar, me tiro en el cuarto, me pongo la sábana encima, hago cualquier cosa menos acordarme que hay un Dios que me sostiene en el cielo y que manda ese brazo poderoso para tomarme de mi mano derecha y decirme levántate. Entonces, ¿qué hacía el apóstol Pablo para poder terminar la carrera? Aquí en este pasaje lo vamos a descubrir. Hay varias certezas, él lo llama así certezas, como decir, hay varias seguridades donde él se apoya para decir, por eso es que no voy a desmayar. Y mire lo que descubrimos. En el versículo 1, estamos en 2 Corintios 4. En el versículo 1 hay una certeza,
que hace que Él se aliente. Y dice, la certeza del nuevo pacto dado por misericordia, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia. O sea, ¿qué quiere decir la misericordia? Según la gracia de Dios que hemos recibido, no desmayamos, no nos desanimamos. ¿A qué se refiere el ministerio? Cuando el apóstol Pablo está hablando aquí. Vamos entonces al evangelio. O sea, el Señor te entregó a ti un evangelio. Ese evangelio son las buenas noticias. Él dice, yo no voy a desmayar porque el Señor me entregó un evangelio. Me dijo, aquí te entrego este evangelio para que lo cuides, para que crezca, para que me conozcas más y para que también ese evangelio lo multipliques. Eso era una de las razones principales del apóstol Pablo, que lo mantenía firme. Decir, no, es que a mí me encargaron algo. Y yo pregunto, iglesia, ¿Dios no nos ha encargado a nosotros un ministerio? Cuando tú sientas que ya no puedes más, acuérdate que el Señor te entregó por gracia, porque el Señor al que quiere da vida. Y si a Él le plació darnos vida, nosotros hoy tenemos esa gracia, contamos con esa gracia del Señor, que nos fue dado. Alguien utilizó el Señor para que nos hablara de la palabra, para que nos hablara del evangelio, nos hablara de Jesús. Y por eso el apóstol Pablo no se detenía. Pablo había dedicado todas sus energías a la tarea de perseguir la iglesia, porque si nosotros sabemos, Saulo era un perseguidor de la iglesia. Pero cuando conoció, iglesia, la gracia de Dios, se produjo en él un cambio tan radical que desde ese momento canalizó todas sus fuerzas a servir en la causa de Jesucristo. O sea, con la misma energía que perseguía la iglesia, él dice, no, si yo antes hacía esto y lo hacía bien, ahora las mismas energías y ahora hasta más las voy a utilizar para servir en la causa de Cristo. Y por eso esa tarea lo destacó por encima de los otros apóstoles. Dice, llegando a producir un trabajo asombroso en los gentiles. Entonces, hoy el Señor nos está diciendo, tú tienes ese ministerio, no desmayes. Pablo predicaba un evangelio con franqueza. Él sabía quién era Jesús. ¿Tú conoces a Jesús? Si conoces a Jesús, predica de Jesús. Hazlo con ese mismo impulso, con esas mismas ganas, como haces el trabajo secular. Entonces es una meta transformadora de valor eterno. Primero a los Corintios 15:10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué lindas esas palabras del apóstol Pablo. Dice, yo sí he trabajado, pero siempre decía, no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Segunda certeza que hacía que el apóstol Pablo no tirara la toalla. En el versículo 2, antes bien renunciamos al oculto. Eso oculto es todos esos secretos escondidos que de pronto tú sabes que los tienes ahí guardaditos. Antes bien renunciamos al oculto, secreto escondido y vergonzoso. O sea, que él cada día su meta era, Señor, si estas acciones están, o sea, no son buenas, son vergonzosas para ti, entonces ayúdame a cambiarlas. No andando con astucia. ¿Saben lo que es la astucia? Mire, cuando yo predicaba este mensaje, lo planeaba,
descubrí, porque a veces uno dice, voy a ser astuto, ¿verdad? Y muchas veces uno dice, hoy voy a ser más astuto que ella. Resulta que la palabra astucia es un truco, una mañosería, una artimaña. Y esa palabra la observamos que se utilizó en Génesis cuando la serpiente dice que fue astuta. O sea que, como decía mi esposo ayer, entonces no vamos a decir que vamos a ser astutos, sino vamos a ser sabios. Vamos a ser sabios. Porque la astucia entonces te hace como que voy a planear esto para que yo sea el mejor o para que el otro no le vaya mejor. O sea, uno va como detrás de una, no sé si me hago entender. Entonces mire lo que el Señor nos está diciendo. No andando con astucia, ahí podemos decir con engaño, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, porque Dios es mi testigo. Dios mío, uno lee al apóstol Pablo y uno se queda como de, Dios mío, de 1 a 10 estoy yo en 1. Y que sea una mañana para que nosotros le digamos al Señor, Señor, si tengo algo escondido, pues voy a hacer ajustes contigo, pero yo no voy a tirar la toalla. Señor, si yo he actuado con engaño, perdóname, pero yo no voy a dejar de ser cristiano porque me equivoqué. Al contrario, voy a hacer ajustes y voy para adelante. Para adelante es otra expresión costeña. Aquí se me sale el costeñol a veces. Entonces, renunciamos a lo oculto. O sea, el Señor no quiere que prediquemos un evangelio corrompido, porque es que el Señor te utiliza a ti. Tú eres la voz, tú eres las manos, tú eres los pies de Jesucristo en esta tierra. Y si las personas están viendo en ti un evangelio corrompido, o sea, vamos a ser piedra de tropiezo para los demás. Entonces, que el Señor nos ayude a que prediquemos un evangelio honesto. Que haya una coherencia en lo que tú pienses, en lo que tú hablas y en lo que tú manifiestas. Unos teólogos de este tiempo dicen que se debe adaptar la verdad a los avances de esta era. Mire qué mentira de Satanás. ¿Qué tal que adaptáramos la palabra a todo esto que estamos viendo en este tiempo? ¿Cuántos adulteran la palabra, acomodándola a lo que, no, pero es que como estamos en esta época, pues vamos a quitarle esto y a complementarla con esto? No, ni una tilde, dice la palabra, se quitará de mi palabra. En resumen de esta parte, el apóstol Pablo no andaba con engaños, no adulteraba la palabra, sí manifestaba la verdad y sí recomendaba a toda conciencia humana poniendo a Dios como testigo. Eso es una meta transformadora de valor eterno. ¿Usted sabe lo que es poner a Dios como testigo? Muchas personas dicen, juro por Dios. Nosotros no podemos jurar, pero al poner a Dios por testigo, estamos diciéndole, Señor, lo que estoy diciendo es verdad. No hay ni una mentirita en lo que estoy diciendo, porque a Dios no se le escapa nada. Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Tercera certeza para que Él no tirara la toalla. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, está velado, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo,
cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás. ¿Qué era lo que hacía que el apóstol Pablo se enfocara, a pesar de las luchas, dijera, no voy a tirar la toalla? Porque él sabe que si nosotros no predicamos el evangelio, las almas se pierden. Muchas personas seguirán en la oscuridad, porque el Dios de este siglo, ese es su propósito, que no les ilumine el evangelio. Yo no sé si a ti no te duele la condenación de las almas de tus amigos, de tu familia, de las personas que están cerca de ti, pero a veces no son productivas. Cuando realmente tú sabes que lo que él necesita en esa llamada es que tú le hables de Jesús. ¿Y saben qué? Cuando tú recibes el evangelio, ya tu entendimiento no está entenebrecido, y es una victoria para nosotros. Pero cuando las personas que están a nuestro lado no conocen del Señor, no entienden y siguen en el mismo error y siguen más procesos en su vida y todavía están caídos y tú sientes que se caen más y se caen más, nosotros podemos ayudarlos. Y yo creo que él es testigo, el apóstol Pablo, porque él estuvo ciego en un tiempo. Y él mismo experimentó cómo irrumpió la luz de Cristo en su vida y cómo lo transformó. Y por eso él dice, yo no tiro la toalla. Porque si el Dios utilizó a Jesús, su Hijo, para cambiar mi vida, yo también puedo ser instrumento para cambiar a otros. Y mire que me llama mucho la atención el 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, esclavos por amor, causa, motivo de Jesús. Mire, el apóstol Pablo tenía ciudadanía romana. Dice que había estudiado era un judío, o sea, había ido a estudiar en las mejores escuelas, si no estoy mal, la de Gamaliel. Él podía hablar de todos sus títulos. Él podía tomarse el tiempo de hablar de su experiencia. Pero él dice, no, yo no voy a perder el tiempo de hablar de mí. No, yo voy a hablar es de Jesucristo como Señor. Y voy a hablar que soy su siervo, que soy su esclavo y que me someto a lo que Él me está diciendo que haga. Eso era lo que hacía que el apóstol Pablo no tirara la toalla. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Iglesia, qué desafío tan grande. La meta de la predicación del apóstol Pablo era Jesucristo. Y para hablar de Jesucristo, como le enseñamos a los prejuveniles, tenemos que conocerlo. Tenemos que sacar tiempo para capacitarnos. Tenemos que aprovechar todas estas bendiciones que Dios nos pone en nuestras manos, herramientas para discipularnos, para aprender. Porque el que se discipula, entonces aprende y es un seguidor mucho más comprometido con el Señor. Pero el que no aprende, no sabe qué es lo que la palabra le está diciendo. La certeza de nuestra insignificancia en el versículo 7
Eso me impactó también. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia tan grande del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿A qué tesoro se refiere la palabra en este momento? A la luz del Evangelio. Mire, vea, los vasos de barro somos nosotros. Usted podría decir hoy, porque soy arquitecto, porque soy docente, porque soy de la familia tal, merecía la luz del Evangelio. No. Y él lo dice, o sea, ¿verdad? ¿Qué es lo que te hace que tengas valor, iglesia, en este momento? Tener la luz del Evangelio. Para la tierra tener valor, y yo no estoy en contra porque yo me he capacitado también. El Señor nos da las oportunidades y nos capacitamos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere un pueblo capacitado, porque el Señor nos tiene en diferentes lugares. Pero el Señor te está diciendo, o sea, ¿qué es lo que te da valor a ti ahora? O sea, ¿cómo cobraste tu excelencia? Por mi luz. Y muchas veces nosotros decimos, soy lo que soy porque tengo esto, porque tengo lo otro. ¿Qué mentalidad debe el Señor transformar en nosotros? Si ves algo bueno en mí, es la excelencia del poder de Dios. Si ves algo malo en mí, soy yo, que solo soy un vaso de barro. Yo quiero que tú lo digas. Si ves algo bueno en mí, es por el poder de Dios. Pero si todavía la gente ve algo malo en mí, es porque sigo siendo un vaso de barro. Y eso malo que todavía se ve en ti y en mí, solamente el Señor puede perfeccionar. Y tenemos una ventaja, iglesia, ya esa luz está con nosotros. Un gran tesoro en un contenedor tan humilde, un vaso de barro. Cuando nosotros sabemos que somos de barro, tenemos que quitarnos esa estructura de yo soy más que tú o yo puedo más que tú. Porque todos somos vasos de barro. El tesoro es la grandeza del Evangelio de Cristo Jesús en nosotros. Yo no sé por qué nosotros todavía somos atraídos por los que tienen mejor envoltura. Todavía nosotros fallamos en eso, ¿verdad? El que tiene mejor envoltura, entonces me uno más allá y me voy más con el que tiene mejor envoltura. Y no sabiendo que el Señor no mira lo externo, sino lo interno. Yo creo que aquí en esta iglesia Centro de Vida, veámonos como el Señor nos ve. Todos somos iguales para el Señor. Ninguno es más que otro. Y cuando tú te acerques a un hermano, no lo mires como un barro, como un vaso de barro. Míralo que ya él tiene un valor importante, porque el Señor lo llamó y eso lo hace valioso. Yo no sé si puedes aplaudir al Señor, porque todos los que estamos aquí nos ha resplandecido la luz de Cristo. Para ir cerrando, la certeza del beneficio del sufrimiento, en el versículo 8. Estamos atribulados, podrías tú decir, dificultades y problemas. Yo no sé cuántos aquí vinieron diciendo, hoy tengo dificultades y problemas. En todo, mas no angustiados, no abatidos. O sea, el pueblo del Señor va a pasar por situaciones difíciles. Y hay momentos que uno dice, me vino una cosa y enseguida me vino la otra. Pero mira lo que el Señor está diciendo, no abatido. En apuros,
Pero mira, no quiero que estés preocupado, mas no desesperado. Mira, cálmate. Si nosotros entendiéramos este versículo de esta manera, uno como que viera las aflicciones, no con los ojos físicos, sino pensando algo te trae, Señor. Viene una gloria tuya para mí, porque no miro la aflicción del momento, sino lo que Dios va a hacer a través de esa aflicción. Perseguidos, mas no desamparados. Dios no nos abandona, iglesia. Derribados, no nos van a hacer caer. ¿Cuántos han querido hacerte caer? ¿Cuántos quisieron que no hablara más? Pero el Señor hoy me tiene predicando su palabra. Pero no destruidos. El Señor no va a permitir que mueras antes que Él lo determine. Porque Él todavía tiene planes para nosotros. Entonces el Señor nos está diciendo, iglesia, que si Él está contigo, vamos a poder sobreponernos. No nos vamos a concentrar en lo que hoy estamos padeciendo, porque todavía hay un amanecer con nuevas misericordias para ti y para mí. Otra de las cosas que no hacía que el apóstol Pablo tirara la toalla, en el versículo del 8 al 12, dice que esa aflicción que padeció el apóstol Pablo trajo vida a otros. Muchas veces lo que tú estás pasando, el Señor se va a glorificar en eso y vas a ser testimonio para otros. Y lo que hoy padeces después será para vida para otros, porque los otros mirarán lo que Dios hizo contigo, de dónde te sacó, cómo te ayudó, cómo te fortaleció. Y cuando uno ve entonces el apóstol Pablo, y ya yo creo que aquí lo hemos predicado mucho, azotes, cárceles, naufragio, apedreamiento, naufragio en alta mar, peligros de ladrones, peligros de los de la nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, hambre, sed, muchos ayunos, frío, desnudez, cárceles. Eso eran situaciones físicas. Y yo me preguntaba, y las que él tenía internas. Porque cuando tú pasas algo físico, también te cargas emocionalmente, ¿verdad? Y sin embargo, esos padecimientos físicos externos y las cargas espirituales las soportó. Enfrentó esa tribulación porque tenía la certeza de recibir el eterno peso de gloria, que es el que dice el versículo 16. Y yo consultaba qué significa el peso de gloria. ¿Saben qué significa el peso de gloria? Que cuando en las dificultades estemos, podamos ver a Jesús con nosotros. O sea, a pesar de ese peso, de esa carga, haya un peso mucho más mayor que no te haga sentir esa carga, sino que tú puedas experimentar la ayuda y el socorro del Señor. Por eso ese peso de gloria es mayor que esa carga y esa aflicción que estás viviendo. Yo no sé cuántos de hoy queremos decirle al Señor, Señor, yo no quiero sentir ese peso de mi aflicción. Quiero sentir el peso de tu gloria. Que me ayude en estos momentos. Y algo que el Señor ponía que te dijera, iglesia, es que tu tribulación es leve comparada con otros que sufren.
Que tu tribulación es leve comparada con lo que mereciéramos. Que tu tribulación es leve comparada con lo que Jesús sufrió por nosotros. Que tu tribulación es leve comparada con las bendiciones que estás disfrutando. Que tu tribulación es leve mientras experimentas el apoyo y la gracia de Dios. Nuestra tribulación es leve.